Trump intentó enterrarlo y terminó acelerándolo. Un fiscal federal se sienta frente al Congreso bajo juramento y aún así no puede hablar de la mitad más grave de su propia investigación. No porque sea secreto de Estado, no porque el caso siga abierto, sino porque, según el Departamento de Justicia, decir una sola frase podría enviarlo a prisión. Piensa en eso un segundo. Si hoy pueden silenciar a un fiscal especial ante el Congreso, mañana pueden decidir qué partes de la historia tú nunca llegas a conocer. Y ahí es donde esto deja de ser otra pelea política y empieza a tocarte directamente a ti. Jack Smith testificó ante el Congreso esta semana. Solo pudo hablar del caso del 6 de enero. Se le prohibió hablar del volumen 2 de su informe, el que detalla cómo Donald Trump tomó documentos clasificados, los ocultó en Mar-a-Lago y luego obstruyó la investigación. Y aquí viene la parte que no encaja. El caso ya había sido desestimado hace años. Aún así, una jueza federal mantiene bajo sello todos los documentos relacionados y el Departamento de Justicia no solo aceptó esa decisión, la reforzó. El DOJ advirtió oficialmente que si Jack Smith mencionaba cualquier información no pública sobre el caso de Mar-a-Lago, sería procesado. Cuando Smith pidió orientación clara sobre qué podía o no decir, se la negaron. Ahora detente un segundo. Un fiscal amenazado por su propio departamento, un Congreso escuchando solo media historia y un expresidente que en medio de todo esto corre de urgencia a un tribunal federal. Esto no va de Trump solamente, va de quien controla lo que se revela y lo que se borra. Porque cuando una investigación federal puede ser sellada para siempre, incluso después de terminar, la pregunta ya no es qué descubrieron, sino por qué no quieren que lo sepas. Y lo que el Departamento de Justicia acaba de pedirle a ese juez explica exactamente por qué Trump se movió tan rápido. Lo que ocurrió en esa audiencia no fue un accidente ni una confusión procesal. Fue una decisión calculada. Y solo te dejaron ver una parte. Jack Smith compareció ante el Congreso, pero se le permitió testificar únicamente sobre el caso del 6 de enero. Todo lo relacionado con el caso de los documentos clasificados en Mar-a-Lago quedó fuera de los límites. Eso importa porque ese segundo caso no era un anexo menor, era el corazón de una investigación distinta, con hechos distintos y con riesgos legales distintos. Documentos clasificados, almacenados fuera de instalaciones seguras. Y, según el propio informe, actos posteriores que apuntaban a obstrucción. Pero aquí es donde la historia deja de ser un solo evento y empieza a aparecer un patrón. La jueza Aileen Cannon, a pesar de haber desestimado el caso hace más de un año, mantiene bajo sello todas las presentaciones relacionadas con el volumen 2. Durante más de un año no tomó ninguna decisión sobre su publicación. Solo después de que la Corte de Apelaciones del 10º Circuito interviniera, estableció un calendario que se extiende hasta finales de enero o febrero. Ahora observa el movimiento siguiente. El Departamento de Justicia, en lugar de presionar para que el informe se hiciera público, presentó un escrito alineándose con la posición del propio Trump. En su respuesta, el DOJ sostuvo que el volumen 2 no debe ser divulgado fuera del departamento. Argumentó que todo el contenido constituye comunicaciones deliberativas internas y que por lo tanto podría no publicarse nunca. Pero aquí está la pregunta que cambia cómo debes mirar todo esto. Si el caso fue desestimado, ¿qué exactamente están protegiendo? Porque esto ya no es solo sobre un juez o un fiscal, es sobre una institución que, en lugar de aclarar lo ocurrido, está pidiendo que una parte entera de la historia desaparezca del registro público. Y cuando entiendes eso, el silencio en esa audiencia empieza a sonar mucho más fuerte. Ahora mira cómo esto escala. Aquí es donde la narrativa oficial empieza a romperse. En su presentación ante la jueza, el Departamento de Justicia afirmó que la investigación de Jack Smith fue ilegal desde su inicio. El propio escrito sostiene que Smith armó al Departamento de Justicia contra el principal candidato presidencial y que actuó sin autoridad legal. Detente ahí. No es un comentarista, no es un abogado defensor en televisión. Es el Departamento de Justicia usando exactamente el lenguaje que Trump ha repetido públicamente durante meses.
Y ahora fíjate en lo que eso implica. El mismo organismo que llevó el caso, que presentó cargos, que recopiló pruebas, ahora sostiene ante un tribunal que todo fue ilegítimo, no porque haya surgido nueva evidencia, no porque un tribunal superior lo haya ordenado, sino porque esa es ahora su posición oficial. El DOJ afirmó además que el volumen 2 es una comunicación deliberativa interna, protegida por privilegio y que no debe ser divulgada fuera del departamento. En ese mismo escrito, reconoció que no puede garantizar ni explicar completamente cómo se hicieron las redacciones del informe, porque los actuales abogados del departamento no participaron en la investigación original. Ahora observa lo que no dijeron. No refutaron los hechos descritos en el informe. No dijeron que los documentos no existieran, no dijeron que no hubiera obstrucción, solo dijeron que el público no debería verlos. Este es el momento en que la historia se voltea, porque cuando una institución deja de defender lo que hizo y empieza a negar que debas conocerlo, el problema ya no es el informe, es el sistema que decide enterrarlo. Y justo cuando esto estaba ocurriendo en los tribunales, en la sala del Congreso, alguien hizo la pregunta que nadie quería responder. La tensión subió en tiempo real frente a las cámaras. Durante la audiencia, el congresista Jamie Raskin señaló que Jack Smith no pudo responder la gran mayoría de las preguntas relacionadas con el volumen 2 de su informe. Raskin recordó en voz alta que la orden judicial que bloquea esa información podría levantarse en febrero. Y ahí es cuando el ambiente cambió. Raskin no estaba preguntando por cortesía, estaba marcando territorio. Dijo que si el bloqueo se levantaba, el Congreso tenía la intención de volver a citar a Jack Smith para que respondiera todas las preguntas pendientes sobre el caso de los documentos robados. Raskin afirmó que tenía las firmas de todos los miembros demócratas del comité para volver a llamar a Smith. Citó explícitamente el derecho de la minoría a convocar testigos bajo las reglas del Congreso. Mira la escena. Un fiscal que ya fue amenazado con ser procesado si habla. Un Congreso que anuncia que quiere traerlo de vuelta. Y un Departamento de Justicia que acaba de decirle a un juez que ese informe nunca debería ver la luz del día. Ahora observa lo que se normaliza aquí. Un juez que mantiene control sobre un caso que ya desestimó. Un departamento que adopta la posición del acusado. Y un Congreso que escucha solo fragmentos de una investigación federal completa. Esto no es un precedente menor. Nunca ha habido un fiscal especial nombrado por ningún partido que haya sido formalmente impedido de testificar sobre su propia investigación ante el Congreso. Y aún así, aquí estamos. Porque lo que está ocurriendo no es solo retraso, es desgaste, es empujar todo hacia el futuro, mes tras mes, hasta que la atención pública se disuelva. Y cuando el tiempo se convierte en la estrategia, la siguiente pregunta es inevitable. ¿Qué pasa cuando más actores empiezan a moverse al mismo tiempo? Eso es exactamente lo que ocurrió después. Aquí es donde la contradicción se vuelve imposible de ignorar. Mientras el Departamento de Justicia argumenta ante la jueza que el volumen 2 es privilegiado y no debe publicarse, ese mismo escrito dedica páginas enteras a atacar a Jack Smith y a su investigación. El DOJ afirma que Smith actuó sin autoridad legal, que su nombramiento fue inconstitucional y que su trabajo estuvo marcado por ilegalidad e impropiedad. Detente ahí. Si el informe es solo una comunicación interna sin valor público, ¿por qué el propio departamento se esfuerza tanto en desacreditarlo en un documento judicial? Si todo fue tan ilegítimo, ¿por qué no permitir que los hechos hablen por sí solos? Ahora fíjate en esta línea clave. El DOJ sostiene que en ausencia de una orden judicial que obligue a divulgar el volumen 2, la decisión de hacerlo o no queda a la discreción exclusiva de la fiscal general. Eso cambia completamente el tablero, porque ya no están diciendo no se puede, están diciendo no queremos. Y aquí aparece la grieta más profunda. El departamento reconoce que no puede asegurar la adecuación de las redacciones hechas por Smith porque los actuales abogados no participaron en la investigación original. La razón
Muchos de los funcionarios que trabajaron en ese caso fueron despedidos. El propio escrito admite que el personal actual del DOJ solo tiene información de segunda mano sobre cómo se preparó el volumen 2. Entonces observa el cuadro completo, un informe que no quieren publicar, un fiscal al que amenazan si habla y un departamento que ya no puede explicar cómo se construyó el documento, pero aún así insiste en que nadie más debería verlo. Aquí es donde la percepción cambia para siempre. Esto ya no parece una disputa legal, parece una operación para borrar un registro. Y cuando ese registro se borra, lo que queda es una pregunta mucho más inquietante. ¿Qué más puede desaparecer de la misma forma? Porque justo cuando este argumento llegó al tribunal, los acontecimientos empezaron a acumularse uno tras otro, sin pausa. Todo empezó a comprimirse al mismo tiempo. El Departamento de Justicia le dijo a Jack Smith que si decía algo incorrecto sobre el caso de Mar-a-Lago, sería procesado. Cuando Smith pidió lineamientos claros para no cruzar esa línea, el DOJ se negó a dárselos. Al mismo tiempo, el Congreso dejó constancia en actas de que quería traerlo de vuelta para responder exactamente sobre ese caso. Eso no es coordinación, es presión desde todos los ángulos. Ahora añade esto al escenario. El juez que mantiene el informe bajo sello fue designado por Trump. El Departamento de Justicia adopta la posición legal de Trump. Y el acusado, mientras todo esto ocurre, se presenta públicamente proclamando su inocencia y atacando al fiscal que no puede defenderse en público. Nada de esto ocurre en cámara lenta. Ocurre en capas superpuestas, creando una situación donde cualquier movimiento tiene consecuencias. Si Smith habla, arriesga cargos. Si no habla, el Congreso escucha solo silencios. Si el informe no se publica, el público nunca ve los hechos completos. Y aquí está el detalle que suele pasar desapercibido. Una vez que el DOJ declara oficialmente que un informe es deliberativo y confidencial, no hay un reloj que obligue a revertir esa decisión. No es un retraso técnico, es un cierre potencialmente permanente. Este es el tipo de momento donde el sistema deja de corregirse solo, donde cada actor espera que otro haga el siguiente movimiento, mientras el tiempo juega a favor del silencio. Entonces, la pregunta ya no es qué pasó en Mar-a-Lago, la pregunta es mucho más peligrosa. ¿Qué pasa si esto continúa? Aquí es donde esto deja de ser abstracto y se vuelve personal, porque mientras estas decisiones se toman en salas cerradas, el efecto no se queda ahí. Llega hasta ti. El volumen 2 del informe aborda el manejo de documentos clasificados y la obstrucción de una investigación federal. Ese informe fue elaborado con recursos públicos, por funcionarios públicos, para responder a posibles delitos contra el Estado. Eso significa que no es solo su caso. Es información producida en tu nombre, con tus impuestos, para determinar si alguien en el nivel más alto del poder violó la ley. Ahora imagina esto trasladado a cualquier otra situación. Una investigación federal termina. El caso se cierra, pero los detalles nunca se publican porque la misma institución investigada decide que el público no necesita verlos. No necesitas ser jurista para entender el precedente. Si hoy puede ocurrir aquí, mañana puede ocurrir en cualquier caso que resulte incómodo. Y hay algo más. Cuando el sistema empieza a operar así, el mensaje para el ciudadano común es claro. Hay verdades que no están hechas para ti. Hay conclusiones a las que no puedes acceder y hay decisiones que se toman sin rendir cuentas. El Congreso escuchó solo una parte del trabajo de Jack Smith. La otra parte quedó fuera del alcance, no por seguridad nacional, sino por decisiones administrativas y judiciales. Si esto te resulta familiar, no es casualidad. Es exactamente así como se erosiona la confianza. No de golpe, sino poco a poco, expediente por expediente, informe por informe. Y aquí viene la pregunta incómoda. Si mañana tú fueras el afectado por una decisión federal, ¿confiarías en un sistema que puede decidir que ciertos hechos simplemente no se publiquen? Si esto te suena cercano, dilo en los comentarios, porque no eres el único que está viendo esta grieta abrirse. Y para entender por qué el sistema permite que esto ocurra, hay que mirar más arriba. No a las personas, al mecanismo. Aquí está la parte que rara vez se explica con claridad. Esto no funciona porque alguien sea bueno o malo, funciona por incentivos, por miedo,
por control del ritmo y sobre todo por espectáculo. El Departamento de Justicia sostiene que el volumen 2 es un proceso deliberativo interno. Ese argumento no niega los hechos, solo redefine quién tiene derecho a conocerlos. Ese es el mecanismo. Cuando no puedes refutar lo ocurrido, cambias el marco, no discutes la sustancia, discutes el acceso. Y así el poder no necesita ganar el argumento, solo necesita retrasarlo hasta que deje de importar. Observa cómo se alinean los incentivos. Un juez evita una decisión inmediata, un departamento evita un conflicto interno, un acusado evita la exposición pública. Nadie necesita decir, esto es un encubrimiento. El sistema se mueve solo hacia el resultado más conveniente para quienes ya están dentro. Y hay otro elemento clave: el tiempo mediático. Las noticias viven de ciclos cortos. Cada semana aparece algo nuevo. Cada retraso reduce la presión. Cada mes que pasa sin revelaciones convierte lo extraordinario en ruido de fondo. El calendario impuesto empuja cualquier decisión hacia meses futuros. Mientras tanto, no hay obligación de publicar nada. Este es el truco más efectivo del poder moderno: no censurar abiertamente, no prohibir, simplemente posponer hasta que la atención se agote. Por eso esto se siente distinto a otros escándalos. No hay una explosión, hay una niebla. Y dentro de esa niebla, las decisiones más importantes se vuelven invisibles. Cuando entiendes ese mecanismo, algo queda claro. Esto no depende de una persona específica, depende de un sistema que recompensa el silencio y castiga la exposición. Y cuando ese sistema entra en marcha, la pregunta ya no es si saldrá a la luz, sino cuándo y bajo qué condiciones. Porque ahora mismo el próximo movimiento ya se está formando. Ahora mira hacia adelante, porque aquí el futuro inmediato empieza a dividirse en dos caminos muy distintos. La jueza indicó que podría reconsiderar el bloqueo del volumen 2 en los próximos meses. El Congreso dejó constancia formal de su intención de volver a citar a Jack Smith si eso ocurre. Ese es el primer camino. Si el bloqueo se levanta, aunque sea parcialmente, la presión vuelve de golpe. Smith podría regresar al Congreso. Las preguntas que quedaron en el aire volverían al centro y el contenido de ese informe, incluso con redacciones, empezaría a circular, no como opinión, como registro histórico. Pero hay un segundo camino y es igual de real. El Departamento de Justicia ya dejó claro que considera el volumen 2 como confidencial de manera permanente. También dejó claro que la decisión final, si no hay una orden explícita, queda en manos del propio departamento. Ese escenario no necesita un fallo dramático, solo necesita que nada cambie. Un aplazamiento más, un calendario más largo, una falta de standing para apelar. Y poco a poco el caso se convierte en algo que algún día se resolverá hasta que deja de resolverse. Aquí es donde la incertidumbre se vuelve el arma principal. Nadie anuncia el final, nadie dice que nunca se publicará, simplemente se deja en suspenso. Y mientras tanto, cada actor se prepara. El Congreso evalúa sus opciones. El tribunal mide el costo de moverse. El departamento protege su nueva posición. Y el tiempo sigue avanzando. Esto es lo inquietante. Ambos caminos ya están en marcha al mismo tiempo. Y cuál se imponga no dependerá de un solo evento, sino de quién se canse primero. Porque en este punto la próxima jugada no será ruidosa, será silenciosa. Y cuando ocurra, definirá qué parte de esta historia sobrevive. Y eso nos lleva a la última pregunta, la que queda cuando todo lo demás se despeja. Hay una forma sencilla de entender todo esto y cambia cómo se ve la historia completa. No se trata solo de Trump, no se trata solo de Jack Smith, se trata de algo más profundo. ¿Quién decide qué hechos entran en la historia oficial y cuáles se quedan en una caja sellada? El volumen 2 existe. Fue escrito por un fiscal especial. Trata sobre documentos clasificados y obstrucción. Hoy el propio gobierno de Estados Unidos sostiene que el público no debería verlo. Ese es el dato que importa, porque una democracia no se mide solo por las elecciones que celebra, sino por las verdades que está dispuesta a mostrar cuando son incómodas. Aquí está la paradoja final. Si los hechos realmente no importan, no habría necesidad de esconderlos, y si no hay nada que ocultar, no habría tanto esfuerzo por
retrasar, sellar y silenciar. La historia no se está cerrando con un veredicto, se está dejando en pausa. Y cuando eso ocurre, el juicio pasa del tribunal a la memoria colectiva. Algún día este informe saldrá a la luz. Puede ser pronto, puede ser dentro de años. Pero cuando eso ocurra, la pregunta no será solo qué hizo un expresidente, será quién permitió que el país no lo supiera cuando más importaba. Y esa es la capa que casi nadie está analizando todavía. Si quieres seguir este caso cuando se rompa el silencio, porque se va a romper, y entender lo que realmente está pasando detrás de las decisiones oficiales, suscríbete y sigue el canal. Este no es el final de la historia, es solo el punto donde dejaron de querer que la miraras.